Vamos a trabajar con InfoStat para poder realizar estimaciones puntuales, estimaciones por intervalos y determinar el tamaño de muestra. Es decir, usar el software para los contenidos de la unidad 2. Una vez que tenemos InfoStat abierto, abrimos un archivo. En este caso yo voy a seleccionar una base que se llama banco. Cuando la voy a abrir aparece este cuadro de diálogo donde voy a dejar tildado que la primera fila sea el nombre de las columnas, acepto y me abre la fila. Tengo algunas variables como, en este caso son clientes de banco, la rentabilidad en el año 17, se usaba banca online en el año 17, acá tengo la edad en el 2018, ingresos en el 2018, la antigüedad de cliente, etcétera, una serie de variables. Lo primero que vamos a ver es si quisiésemos estimar algunos parámetros poblacionales, vamos a inferencias basadas en una muestra y comenzamos a hacer intervalos de confianza. El primer intervalo de confianza que puedo realizar, por ejemplo, quiero estimar el verdadero ingreso en el año 2018 del conjunto de clientes de esta entidad bancaria, acepto, como lo que quiero estimar es el promedio, dejo tildado la media, el 95% de confianza lo voy a dejar, podría cambiarlo, yo tengo acá posibilidades de cambiar, en este caso lo voy a dejar, y siempre que quede tildado que se trata de una prueba bilateral y una estimación paramétrica. Cuando aceptamos, encontramos en la salida que de la variable ingresos en el año 2018, el parámetro a estimar es la media, la estimación es justamente el estimador puntual, es decir, la media de esta muestra, ¿sí? Acá estamos trabajando con una muestra que tiene 250 registros, o sea, 250 clientes. Luego va a calcular el error estándar, el tamaño de muestra y los límites de confianza para concluir diciendo que con un 95% de confianza entre 61.864 y 70.807 pesos se encuentra el ingreso promedio para este año 2018 de los clientes del banco. Con un criterio similar, yo podría hacer intervalos de confianza con la misma vía de inferencia basada en una muestra, intervalos de confianza, en vez de la media para la varianza. Entonces voy a suponer para la misma variable que quiero hacer una estimación para la varianza con el 95% de confianza, dejando tildado bilateral y estimación paramétrica, y entonces encontramos la salida que corresponde para estimar, en este caso, la varianza, ¿sí? Entonces vamos a tener la estimación, el error estándar, ¿sí? Números muy grandes porque se trata de la varianza que está medida en términos del cuadrado, límite inferior y límite superior para la varianza, ¿sí? Y lo interpretamos como ya lo sabemos hacer. Por último, respecto a realizar una estimación por intervalos, siguiendo el mismo camino, pero ahora seleccionando otra variable, porque queremos, por ejemplo, trabajar con la proporción, podemos elegir la variable región, que es una variable que se refiere a las regiones en donde pertenecen estos clientes, ¿sí? Entonces, aceptamos, elegimos que queremos estimar la proporción, y acá me va a decir que defina qué variable es el éxito. Entonces, como la región tiene valores 1, 2 y 3, voy a hacer de cuenta que el éxito va a ser igual al valor 1, es decir, la proporción de clientes que pertenecen a la zona A. Dejo tildado lo que dejamos siempre, el nivel de confianza lo mantengo, acepto, y entonces acá encontramos que ahora la variable de interés es región, que el parámetro a estimar es la proporción, donde el éxito es el que toma el valor 1, en este caso que pertenece a la región A, la proporción muestral es la estimación, el error estándar, ¿sí? Que será la raíz de P por Q sobre N, los 250 clientes y el límite inferior y el límite superior para interpretar como ya lo sabemos hacer. Bien, supongamos que ahora lo que queremos es calcular el tamaño de la muestra. Entonces, para calcular el tamaño de la muestra tenemos distintas opciones. Para estimar una media con una precisión deseada o para estimar una proporción van a ser las dos posibilidades con las que vamos a trabajar, ¿sí? No vamos a considerar detectar una diferencia especificada de medias o de proporciones. Entonces, si quiero estimar una media con una precisión deseada,
acá voy a tener que dar algunos datos, ¿sí? Entonces, la amplitud del intervalo puedo poner, o el error estándar de estimación. Cualquiera de las cosas de estos dos elementos son los que voy a tener que poner por defecto. Vamos a suponer que dejemos la amplitud del intervalo de confianza, que es 95, y vamos a suponer que tengamos que introducir una cota superior de varianza. Vamos a suponer que la varianza es 300. Entonces, si yo hago la cuenta que corresponde, hago un enter, me va a decir que el tamaño muestral requerido es de 4610. Es decir, para calcular este tamaño muestral, yo necesito proporcionarle a Infostat los datos. No necesito tener una base de datos abierta, simplemente le voy a poner a aquellas características o elementos que me van a permitir calcular el tamaño de muestra. Si lo quiero hacer para estimar una proporción, cálculo del tamaño de muestra para estimar una proporción, voy a hacer algo parecido. Es decir, voy a poner algunos de los datos que se me está pidiendo, voy a indicar cuál es la proporción, voy a suponer que no conozco nada de la proporción y por lo tanto la fijo en 0,50. Voy a indicarle cuál es la amplitud del intervalo en porcentaje y el nivel de confianza. ¿Sí? Este valor es un poquito más complicado porque implica conocer el error de estimación. Al error de estimación lo que hacemos es duplicarlo, ¿sí? Y de esta manera calculamos el tamaño de muestra. Si queremos calcular el tamaño de muestra para estimar una proporción, entonces en el cálculo del tamaño muestral, para estimar una proporción, también le tenemos que dar algunos elementos. Por un lado, el valor del P, que si no conocemos nada sobre la proporción, le vamos a poner 0,50, el nivel de confianza, y acá la amplitud del intervalo de confianza en porcentaje. Acá hay que tener cuidado porque hay que hacer un cálculo que significa que el error de estimación, 2 veces ese error de estimación, lo dividimos sobre la proporción. Entonces vemos cuál es el porcentaje que tiene el error respecto de la proporción. Entonces, de esa manera, en porcentaje, o sea, luego multiplicado por 100, vamos a poner este dato para poder encontrar el tamaño de muestra para estimar una proporción.